Martita, Hola amigo, qué bueno que podamos hacer esta charla. Vos sabés tan que toda la esperada. vida he pasado trabajando para poder ser capaz de tener la libertad de poder tener estas charlas a diario sin, Mm, sin tiempo. Así que lindo. creo que algo bien está saliendo en mi vida porque se está empezando a dar más seguido y eso lo agradezco, la verdad. Este, Bueno, una colaboración versus intercambio, yo creo que le vamos a llamar más un intercambio de ideas, mm, sí, cosa que los dos nos vayamos más ricos después de charlar aquí. sí. Eh, bueno, estamos, para los que no la conocen, estamos por charlar con Martita Ayub, una persona que se ha explorado de tal manera que uno podría decir que es una autocientífica, se ha autoexplorado científicamente y ha conocido su biología como pocas personas la conocen, liberándose de los dogmas que dice la ciencia sobre el cuerpo humano, pero sin desconocer que hay conocimiento muy válido también que proviene de la ciencia. Así que me parece muy interesante para charlar sobre eso y me gustaría que para continuar vos también te presentes un poco, cuentes un poco de tu background científico y de tu background de autoexploración también. Qué lindo. Bueno, gracias a vos ante todo por haber logrado hacer el tiempo para estar haciendo esto y empezando a divulgar todo lo que sabes, lo que vas integrando. Es muy valioso, me parece muy valioso lo que estás haciendo. Así que gracias por eso. Va a servir para toda la humanidad. Así que muy feliz de haberte encontrado, de que seamos red, amigos, de que vayamos explorando todo esto nuevo juntos ahí, así que muy lindo. Gracias a vos por la invitación también. Y bueno, me encantó eso ¿cómo dijiste? Autocientífica. Me encantó. Bien, Me acabo de totalmente. pero me parece una gran Me definición. encantó. Es muy acertado porque vivo como en una exploración de mí misma, no solo de mi biología, sino también de mi psiquis, de mi cuerpo mental, del cuerpo emocional y cómo todos los cuerpos interactúan, ¿no? Y se expresan en la armonía o en la disarmonía de la biología, que me parece fascinante. Y bueno, yo de títulos tengo una licenciatura y un doctorado en biología, en ciencias biológicas, tengo dos postdoctorados, estuve 15 años en CONICET, 14 años enseñando en la Universidad Nacional de Tucumán, en la carrera de biología, y después me fui virando para la medicina, yo voy a decir por qué, y empecé, me certifiqué como health coach en nutrición integrativa en Estados Unidos, fui docente del instituto donde me formé también ahí, y, y después hice especializaciones en salud intestinal, en salud hormonal, tengo un máster en tratamiento integrativo de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, soy profesora internacional de yoga y de pilates y casi me hago monja también hinduista en el 2013, así que por ahí una mezcla de todo eso. Y, y bueno, punto de inflexión fue en 5 enfermedades autoinmunes que me aparecieron cuando me faltaban 6, 7 meses para recibirme de bióloga de la licenciatura, y eso paró mi vida 2 años y estuve muy mal, físicamente muy deteriorada, 1 año y medio en una cama sin moverme, me afectaba mucho los músculos, la motricidad en dos de esas enfermedades y que eran rarísimas, así que mucho tratamiento farmacológico, quimioterapias, de todo y muchas veces internada en terapia intensiva y una de las veces que estaba en terapia intensiva, la última, eh, tuve una experiencia cercana a la muerte con un shock anafiláctico eh, que, que me cambió la vida y la percepción, ¿no? Y sentí un gozo que nunca había sentido en mi vida, que era muy distinto a lo que yo tenía de creencia de lo que era la felicidad, ¿no? Que era, está todo bien, estoy feliz, ¿no? Y no, no está pasando nada malo, entonces estoy feliz, o pasan cosas buenas, logros, y estoy feliz, era un tipo de felicidad más dopaminérgica que tenía como concepto, y de repente sentir este gozo y esta felicidad, esta expansión y este amor tan grande, estando en mi peor condición jamás, yo tenía 23 años en ese momento, eh, ahora tengo 42, y decir, ¿por qué antes cuando estaba bien, estaba sana y hacía todo lo que me gustaba, nunca fui tan feliz, ¿no? Entonces era como, ¿dónde estaba? Mirá lo que me estaba perdiendo.
¿por qué no encontré esto antes? Y no entendía qué había pasado, no sabía por qué estaba en ese estado. Me llevó como 4 años poder explicar lo que había sentido y ponerle palabras. No tenía, creo, ni la madurez psicológica ni lingüística para explicarlo. Entonces, ahí también me fui dando cuenta que hay cosas que llevan tiempo procesar en la experiencia humana y hay que ser ahí amables con la psiquis, ¿no? De que, bueno, va integrando y encontrando forma de traducir experiencias a su tiempo, no se puede forzar eso. Y siempre reivindico mucho el hecho de los procesos, por eso que a mí me enseñó este proceso que vengo, a fines de este año van a ser 20 años Bien. a mí me diagnosticaron las enfermedades y llevo 14 años sin síntomas de nada, todo bien, no tomo ni una aspirina. Recuperé toda la motricidad, la masa muscular, nada, todo, me quedaron algunas cicatrices, no va por el cuerpo, pero y poco pelo por la medicación, por la alta dosis de corticoides, pero nada, todo lo demás orgánicamente está perfecto, me siento mejor que nunca en mi vida. Y bueno, después de esa experiencia cercana a la muerte que yo decido siento una certeza muy profunda de dejar la medicación. Había medicación que no podía dejarla de un día para el otro. Entonces hablé con el médico, la fuimos bajando de a poquito, con mi consentimiento. Él no estaba de acuerdo, obviamente, pero me respetó. También mis padres me respetaron y yo con una certeza inquebrantable, una seguridad de que todo estaba bien. Y así empecé como a sentir un montón de certezas en mi cuerpo. Mi cuerpo me empezó a hablar más claramente, que en realidad yo me conecté más con el cuerpo, ¿no? Con todo eso que pasó. Y empecé a sentir que era como un biosensor el cuerpo y me daba un montón de información que por ahí la mente no, ¿no? Entonces, Ahí me gustaría interrumpirte un segundo, perdón, pero no quiero sí. dejar pasar la oportunidad de lo que acabas de decir. Siempre cuando se habla de este tipo de temas, la versión más materialista de la ciencia dice, bueno, si no se puede censar, no existe. Ujú, Y efectivamente, no tenemos tecnologías para medir la conciencia o lo que le llamamos alma o cualquiera de ujú, esas cosas que uno las asocia a un conocimiento más, digamos, espiritual. sí, Desconocemos que el propio cuerpo humano es la máquina más sofisticada con la que contamos. Y la verdad que cuando un cuerpo humano sensa algo, siente y experimenta, está sensando cosas. No está está solo midiendo, sí. experimentando de la nada una creación Ujú, abstracta de la nada. Así como sí. Ujú, cuando a nosotros nos llega una onda electromagnética, terminamos experimentando un color, ¿por qué el resto de las experiencias no pueden ser resultado de haber experimentado algo más que terminas sensando con esta sofisticación extraordinaria que le llamamos cuerpo humano, ¿no? hermoso. Hasta que la ciencia no interprete al cuerpo humano como mecanismo de medida, no va a poder avanzar en estas áreas menos materialistas del estudio de la conciencia. ¿Qué te parece eso a vos? Me encantó. Es un poco lo que yo transmito en mis programas a la gente. Bajemos al cuerpo y a explayar la inteligencia que tiene, ¿no? Porque es como que si no solamente conocemos una partecita de la experiencia humana que es creer en nuestra mente consciente y pedirle a nuestra mente consciente que nos dé un montón de respuestas que no nos puede dar, porque no tiene esa capacidad, no tiene esa función tampoco y está muy limitada a lo que conoce solamente. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona la mente consciente, decís, sí, no tiene sentido pedirle un montón de cosas que le pido, me resuelva cosas, que me dé certezas para tomar decisiones, lo que sea, para comprender cosas. No puedo comprender con una herramienta limitada algo superior, ¿no? Entonces, entender cómo funciona también esa parte de nuestra mente me parece muy importante para dejar de buscar peras en el árbol de manzana, ¿no? Y cuando nos animamos, que es un acto de fe y de mucha humildad, digo yo, bajar al cuerpo y empezar a hacer esa práctica de rehabilitar la conexión con el cuerpo, porque culturalmente o lo que sea, nos hemos desconectado de validar las sensaciones corporales. Mm, ¿Sí? Y bueno, no se podía sentir, había que hacer tal cosa a tal momento, desde el solo hecho de que te decían, venía a comer ahora porque es la hora de comer y vos decías, no tengo hambre, no importa, come ahora. Entonces, sí. hasta La eso, cultura se comió la sabiduría ancestral de la evolución. sí, total.
Entonces, así con un montón de cosas, o había que hacer mentalmente tal cosa y no escuchamos el cuerpo, que es lo que a mí me pasó. Yo me pasaba las noches tomando Coca-Cola con café aspirina para estudiar y te preparaba una materia en 3 4 días, me sacaba 10 perfecto, y yo, wow, buenísimo, era una mente brillante. Me recibí con promedio 9,80 de la facultad, y, pero ni escuchaba el cuerpo, ni su necesidad de descanso, era como, y más cuando sos joven, decir, dale, me tenés que acompañar, y es como que el cuerpo te banca bastante hasta que dice, te tengo que bajar de un ondazo porque no estás entendiendo cómo funciona la cosa acá, ¿no? Y eso es lo que me pasó a Como- mí, es como diferenciar entre el conocimiento y la sabiduría, ¿no? A veces total, la ciencia comete el grave error de confundir conocimiento con verdad. Más totalmente, conocimiento genera y más sí, cree que sabe. Y si te sí, fijas cuántas cosas ha asegurado la ciencia a lo largo de la historia, que después ha dicho, ah, no, eso no es así. Con cosas muy básicas, incluidas en la salud, que es mi área, como la sal es buena, la sal es mala. Toma una copita de vino, no tomes nada. Y cada vez, pero cuando lo decía estaba totalmente, tenía la certeza total de que eso era lo último y eso es la verdad. Y la verdad que, como dice un amigo, la ciencia te va ofreciendo ignorancia de mejor calidad. O como sea, lo que te- David dice, como dice, es una forma muy sofisticada de ser ignorante, ¿no? sí, Eh, vamos dando explicaciones que como inventamos toda una semántica especial para decirlo, creemos que estamos en el camino de la verdad. Y yo no desconozco que hay cosas que cuando las aplicamos funcionan. No vale, estamos sí, diciendo que descubren mentiras. Pero uno más puede vale, tener verdades parciales también. Por sí, ejemplo, si yo estoy observando una botella de algo, yo puedo decir, esta botella tiene plástico afuera y estar diciendo la verdad, pero no una verdad completa, una verdad parcial. Yo no sé qué tiene adentro la botella. Bueno, el análisis y el estudio de todo el universo que tiene la ciencia está muy lejos de tener las capas más internas de lo que contiene la botella. sí. Y sin embargo, está convencido de que como ya sabe que tiene la, el plástico de la botella, ya sabe cuál es el contenido, ¿no? Me encanta, gracias por poner luz en este tema, porque es muy importante y más en esta era de la información, que muchas personas están como muy abrumadas por información, creo que hay sobreinformación de una persona que no conoce cómo funciona la ciencia como nosotros, y que sabemos que va cambiando, que sabemos lo que es publicar un resultado y elegir una prueba estadística para que te dé el resultado que necesitas que dé, ¿no? Y un montón de cosas Te que cuento una anécdota. Cuando estaba haciendo yo mi doctorado, estaba aprendiendo estadística, ¿no? Me sí, volví bastante bueno haciendo estadística es y muy me daba divertida. cuenta que de acuerdo a los grados Totalmente, de libertad que yo podía, esto era estadísticamente significativo o no era total, estadísticamente significativo. O sea que yo podía manipular los resultados como yo quisiera. Ahora, poniéndome estricto y con 99% de confianza, ¿me daba estadísticamente significativo? Bueno, supongamos que es verdad. Pero ahí aparecen un montón de otros sesgos sí, científicos que no son contemplados por la ciencia. Por sí, ejemplo, vamos a suponer que no es verdad el tema del observador del que habla la física cuántica. Vamos a suponer que eso no es verdad, que no influimos en el ensayo que estamos haciendo en ciencia. mm, Pero mi creencia, mi ego como científico, influye en la conclusión que yo saco al observar los resultados. Por más objetivos que haya sido la manera de obtener el resultado, la manera que yo saco conclusiones está totalmente influida por mi ego. sesgada, sí, Y ese re, sesgo, si yo ya tengo una creencia previa materialista, voy a encontrar una explicación materialista. Si yo tengo una creencia previa más totalmente, espiritual, esto lo voy. Por eso yo cada vez que conozco a alguien más espiritual, encuentra que todo el universo es la mayor prueba de la existencia de Dios y el que es menos espiritual esto es ciencia, science, bitch, como dicen algunos, ¿no? Como total, si la, el hecho que podamos explicarlo y transformarlo en una ecuación matemática le sacara la magia a la observación maravillosa que estamos haciendo, ¿no? sí, Y, y eso
Es a lo que yo le llamo reduccionismo científico. Hermoso, hermosamente explicado, tal cual. Me acuerdo cuando estudiaba biología y hacíamos cursos de epistemología y todo eso, el método científico, y hablábamos mucho del enamoramiento de los científicos de sus hipótesis, ¿no? Y era un amor así platónico, tóxico, y siempre a mí me parecía fascinante. Ahí yo ya empezaba a estudiar como la psiquis y veía todo el tiempo a los científicos así, a capa y a espada, defendiendo sus hipótesis y buscando la forma de que se corrobore la hipótesis, ¿no? Hay un enamoramiento atroz. Así que sí, es importante, creo que para el común de las personas que se están llegando más a la ciencia ahora, que está buenísimo por un lado que se divulgue tanta ciencia y que llegue a las personas, que es lo que siempre hemos querido los científicos, que no quede solamente en una revista científica, porque eso era muy frustrante para mí. Es decir, esto quedó en una revista científica, capaz que lo leen otros biólogos, pero no veía que llegaba a la gente, ¿no? Y me frustraba un poco esa falta de comunicación o ese servicio a la sociedad desde la ciencia, ¿no? Y me parece que, bueno, eso, entender mínimamente esto de la ciencia, que son conocimientos, son cosas que vamos midiendo, que podemos encontrar patrones, que podemos decir, parece que esto funciona así, pero que siempre estamos aprendiendo más y va creciendo y va evolucionando y nunca es una verdad absoluta, aunque muchas cosas sí lo fueron hasta ahora y son muy precisas y claramente son así en la materialidad, pero ahí siempre hay que mirar así, con perspectiva las cosas, me parece, ¿no? Entonces, nada, eso es buenísimo aclararlo y me parece que sos un gran referente en ese campo que se está abriendo, que venía a unir esos polos y a que estemos menos polarizados. Sí, creo que cuanto menos polarizados estamos, así sea ciencia, espiritualidad o nosotros, nuestra mente y nuestro corazón, menos caos va a haber en el mundo. Y una ciencia más al servicio de la sociedad, ¿no? Total, Porque por más que nos autoconvenzamos y vivamos del contribuyente, además, sobre todo los que son investigadores públicos, no sí. estamos tan conectados, porque nosotros creemos que transferir conocimiento es lo mismo que publicar un paper, y no hay un solo ciudadano que esté leyendo los papers. No, Eso es ciencia para la ciencia, no es ciencia para la sociedad. totalmente, Independientemente de que después vos quieras hacer algo, un camino más similar al mío, de que querés emprender y llevar tu tecnología al mercado, porque cuando yo tomé esa decisión, estaba siempre pensando, ¿cómo hago que le llegue a la gente? total, Pero sí, ahí me di cuenta, esto que estás diciendo vos, porque yo estaba investigando para las heridas crónicas lactobacilos, ¿no? Y yo quería que la cura sea con lactobacilos. No quería la cura. ¿Me claro, entienden la diferencia? sí, Yo sí, quería que sí, sea sí, mi cura, sí, no la cura. Y cuando comencé a emprender, vi la visión más pragmática que tiene el mercado y es, no, vos tenés que fluir como el agua. Fíjate que esto tiene mucho del budismo, ¿no? Fluir como el agua. ¿Cuál es la versión menos friccionada y más eficiente de curar esta herida? Y no es la mía, porque hay regulaciones, vos tenés 1000 moléculas extra que producen los lactobacilos que no tienen utilidad y que vos querés metérsela a un paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y fui evolucionando en mi ciencia a llevar mi ciencia, olvidarme de mi ego, digo, y que sea la versión que cure. Y eso terminó transformando la versión original con la que emprendí en una versión que probablemente hoy es la mejor que hay en el mercado, que tenía en cuenta todo. Y empecé a usar las publicaciones de todos los científicos. Ah, este dice esto, este dice esto otro, este dice lo demás allá. Yo tengo que hacer una combinación de sí, cosas para que esto sea 100% eficiente. Y yo creo que a la hermoso. conciencia le pasa lo mismo, Martita. Ujú, Cada uno quiere explicar la conciencia desde su disciplina. Como charlábamos antes de comenzar la grabación, los sí, neurobiólogos quieren que la conciencia sea el resultado del conjunto de correlatos neuronales que están midiendo. Los sí, físicos dicen que es el resultado del colapso de la función de onda. Los psicólogos tal cosa. ¿Me entendés? Cada disciplina encuentra en sus propias evidencias la explicación de la conciencia. Y no es que estén mal esas evidencias, no están integrando todo. Y ahí aparece lo que vos decís. Para mí lo que falta son esos hombres y mujeres del medio que integren el conocimiento y que totalmente.
conocimiento lo vayan transformando en verdad a fuerza de juntar todo lo que sabe el ser humano, no todo lo que sale de la neurobiología, no más, o todo lo que sale de la física, sino juntar todo lo que sabemos y yo creo que vamos a arribar a una versión de la Bueno, conciencia mucho más cercana a lo que verdaderamente es este misterio, ¿no? me encanta. Me parece, y también me parece que está bien que cada uno vea como su partecita, ¿no? Y porque también a eso, venimos acostumbrados a fragmentarnos y a ver por fragmentos las cosas, la realidad, y aportar un poquito a esa totalidad, ¿no? Que obviamente antes los filósofos y los científicos eran más integradores, holísticos, y integraban todo, pero bueno, hoy tenemos un nivel de especificidad y de tecnología para el estudio de las partes que está buenísimo, pero creo que estamos en ese camino de integrar todo y que no es una o la otra, son todas. Es que si vos te pones a ver, todas confluyen en coherencia, muy bien, digamos, todas aplican, no hay mucha contradicción, No, ni desde la física, ni de la biología, ni desde la psicología. Es lo mismo interpretado con un lenguaje distinto para mí, sí, ¿no? sí. Y ahí donde esta certeza que yo fui desarrollando con mi sintiencia, ¿no? O sentipensiencia, como se dice también, sentipensar, son certezas de esto. Y lo que encuentro como certeza es esa integridad de reposo en ver esa coherencia de que todos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Desde Cuando vos distintos decís lugares. certeza, ¿te referís a una certeza intelectual o es de otro tipo? No, una certeza en el cuerpo. Mm, Es como que eso es lo que fui desarrollando y desde donde vivo. Después me dijeron, sí, eso es clarisintiencia, es como ser clarividente, pero ser clarisintiente, en mm, donde son certezas y no necesitas corroboración, no necesitas que otro valide lo que vos estás sintiendo, ni que otro sienta lo que vos estás sintiendo. Es como una certeza y que obviamente son cosas que se sienten como expansivas, son cosas donde se siente amor, no se siente, no es desde un lugar de soberbia, mm, de, no sé, se siente, y nunca me falló aparte esa sintiencia. mm. Entonces, eso me fue generando una ruedita de autoconfianza en esa sintiencia también, porque al principio no confiaba tanto, ¿no? La más fuerte fue esa certeza de empezar a dejar la medicación porque por acá no va. Y eso no tenía plan B tampoco, era dejar la medicación y me quedo en bola, digamos. Claro, Porque en estabas ese momento, apostando tu propia vida en eso. en ese- Creo que estaba hay en que riesgo mi vida. una certeza total para apostar a tu propia vida. Estaba en riesgo mi vida y tuve que firmar un papelito que decía que yo me hacía cargo de mi muerte, ¿no? Entonces, literal, yo a veces les digo a las personas que tienen que dar algún pasito al abismo, sin plan B, sin tener algo que los reciba con seguridad, no dejen de buscar esa seguridad, porque es animarse y aparece, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando tomé esa decisión, a los 10 días alguien la llamó a mi mamá para recomendarle un curandero en Jujuy, que no era ni médico, y estaba ayudando a las personas con la alimentación, con infusiones para limpiar el cuerpo, con plantas, fitoterapia. Yo sentí que se me explotó el corazón y dije, sí, por acá es. Entonces Mm, fuimos y ahí empezó, pero mi plan B apareció después de que yo tomé la decisión de dejar el plan A, era el único plan que tenía en realidad, ¿no? Entonces, esa certeza fue fuertísima en ese momento. Em, una seguridad total y también sentía una sensación de que todo estaba bien si me moría, estaba bien si seguía viva, enferma, si era una discapacitada para toda la vida, porque era lo que me decían, que yo tenía hasta certificado de discapacidad, ya así para siempre, me lo siguen renovando, todavía, no sé, hace 15 años que no voy a la junta médica para que me revisen, me lo siguen renovando porque supuestamente yo no debería estar como estoy ahora. claro. Pero bueno, muy interesante. Entonces, en qué estamos, eso. Me parece, así como creo que la fuente supuestamente que era una cosa, una, se fractalizó, ¿no? Y supongamos que de un punto se hizo esta esfera y cada uno de nosotros y cada cosa de la creación somos una coordenada X y Z de esa esfera, ¿no? Y, y cada uno ocupa ese lugar de autenticidad, ¿no? Entonces,
está perfecto que lo importante es que sumemos, no polarizarnos, no es yo tengo la verdad y vos no, sino veamos qué nos aportamos de perspectiva. Y ese ejercicio me parece fascinante a mí como científica, me inyecta energía vital y me parece hermoso lo que está pasando ahora. Yo que vengo hace 20 años metiéndome en estas cosas y encontrando cosas para mi propia sanación y empezando mi camino espiritual. Y este curandero en Jujuy fue la primera persona que a mí me dijo, somos cuerpo, mente y alma. Y fíjate qué hace con eso, no me dijo qué hacer con eso, pero me dijo, ahora vamos a limpiar todo el cuerpo, qué sé yo, hay que llevar a tu cuerpo a la armonía y resolver la disarmonía que se generó, pero esto tiene que ver también con tu mente y con tu alma, el chan. Entonces ahí me empecé a meter como en la meditación, de ahí me empecé a meter en el yoga, de ahí empezó como el camino supuestamente paralelo, que después se fue como uniendo y, y yo iba sintiendo, iba explorando en mi biología mis estados de conciencia, iba explorando en mi biología mis pensamientos y empezaba a censar la química interna y decir, pará, esta química interna se siente así, se siente este nivel vibratorio, se siente este nivel de interferencia, mira cómo me nubla la mente, estos pensamientos, no se siente lindo, se me tensan los tejidos, se me tensa la fascia, ¿no? Y yo sentía todo eso. Entonces mi cuerpo me estaba diciendo, acá no, no te quedes acá mucho tiempo, ¿no? Mm, Porque no nos está haciendo bien. Entonces empecé a decir, pará, este pensamiento, ¿qué mensaje le está dando a mis células? Y mis células están nadando en un fluido que tiene esta información. Digo, pará, ¿qué información quiero que en la que naden mis células? ¿No? Y así empezó todo un camino de exploración y de emerging de mis pensamientos, de mis emociones y de la biología que sigo explorando. Y me fueron pasando un montón de cosas de estar en esa disponibilidad, ¿no? Me acuerdo cuando yo tenía como 18 años, alguien me preguntó, ¿cuál es el verbo que más te identifica? Y yo dije, observar, observación. mm. Me salió así. Y eso es lo que sigo haciendo. Observo y Ahora, creo que dijiste algo clave para mí, para entender la conciencia. Viste que en inglés ellos usan dos palabras diferentes. Una cosa es aware y otra cosa es conscious, ¿no? mm, Y nosotros en español no tenemos, usamos la ah, misma palabra consciente para las dos cosas. Para vos, con respecto a tu cuerpo y a la observación esta que vos haces de los procesos internos, ¿crees que es enviar la conciencia a ese sector o a esa parte de tu cuerpo, o es hacerse consciente de lo que está pasando en el cuerpo? ¿Se entiende la diferencia de lo que pasa? Que tengo que decirlo en inglés, en sí, sí, español, sí. pero en inglés sería, ¿es awareness o es consciousness? Sí. No, yo creo que es awareness y como hacerme consciente, llevarme al lugar de observación, ¿sí? Desde ese lugar de observación creo que emerge la conciencia, que te das cuenta de que no sos el cuerpo, primero. Te das cuenta que sos como el observador y después te das cuenta que hay una conciencia que observa al observador también, un poco más La atrás. sensación de yo está en esa conciencia, porque cuando vos lo describís parece que estuvieras separado de tu yo. ¿Vos sos la conciencia o vos tenés una conciencia? Yo soy una conciencia que está observando a un personaje teniendo la experiencia humana. Yo veo el yo y a la historia personal y a todo lo que nos pasa acá en esta película como, como la experiencia humana. Y ese yo es el intermediario, es quien necesito tener para experimentar la experiencia humana. Mm. Y vivo el yo con conciencia, que es muy Ahí, diferente a vivir el yo sintiendo y pensando que solamente sos el yo y sos tus identidades. Y ahí donde la mayoría de las personas sufrimos un montón. mm. Y ahí, usando una analogía, eh, algunos dicen, no se puede meterse al océano de la vida sin usar
una máscara de buzo y la máscara de buzo es este cuerpo y tu ego. total, sí, Eh, pero al mismo totalmente. tiempo hay otras maneras de diferenciar porque es muy difícil notar, sobre todo en lo que es el deseo enseñado, que es el que te hace perseguir el ego, eso es el deseo propio, que es el que viene de la conciencia, ¿no? Y es como otra analogía que me gusta usar a mí es de la del auto, ¿no? El auto es la carrocería es el cuerpo, el cerebro es el motor, y vos tenés un GPS ahí. El GPS es el ego, pero el que maneja el auto es la conciencia. Vos podés Me andar encanta. en automático y seguir el GPS y seguir los caminos que aprendiste y que tenés que seguir, o ser libre de verdad y seguir lo que te está diciendo la conciencia. ¿Cómo haces, en tu caso particular, para diferenciar una cosa de la otra? Ahí me lo marca mi cuerpo, con sensaciones. Entonces, se va afinando esa sutileza, ¿no? Porque a veces no, hay como más confusión y no podés verlo con tanta claridad. Pero si me quedo pensando en cómo discierno eso, no llego a nada. Si me voy al cuerpo, respiro, vuelvo a mi centro, me conecto con mi química interna, con la respiración, y ahí empiezo a observar, a ver, esto que me está diciendo de dónde viene y cómo se siente mi cuerpo. En general, todo lo que viene desde la interpretación del ego está cargado de miedo, ¿sí? De miedo a la pérdida, de miedo a la escasez o de los traumas que tengamos cada uno, de nuestras heridas. Entonces, eso en el cuerpo, en los tejidos se siente como una tensión o se siente que te baja la energía. Eso es como yo lo siento, ¿sí? O sea que Versus que sería cuando vos lo tenés Lego, el GPS está ahí como un modo automático de supervivencia. Por eso se basa en el miedo. El miedo no es algo malo, el miedo es un total, mecanismo de supervivencia. Ahora, cuando totalmente. uno no lo nota, paradójicamente el miedo, que era un algoritmo de supervivencia, es aquello que te impide vivir, porque al fin y al cabo no te deja vivir una vida plena Sí, después, ¿no? sí, Este, y entonces, totalmente. cuando sentís en el cuerpo, sentís cosas como que hay una incomodidad, ¿cómo lo podrías describir para algo más concreto en la vida de Y cualquier persona? como yo lo siento, es así, se siente como que te comprimís, como si de repente te pones más pesado, hasta como que se te cierra el pecho, se te contraen los tejidos, te contracturas el cuello, Mm, ¿sí? O la cara, o se te contractura la mandíbula, por ejemplo. En alguna parte sentís tensión, o sentís un nudo en la garganta, o sentís un nudo en el estómago, mm, ¿sí? O empezás a sentir como angustia, o empezás a sentir como ansiedad, o se te cambia el ritmo cardíaco, se te cambia la respiración, em, esas señales, ¿no? Que mucha gente vive así, es lo que siempre hemos conocido como vivir. Entonces, hay que generar también el punto de referencia de lo otro, que es vivir en una parasimpaticotonía y en un estado relajado, en un estado armónico, en un estado más pacífico, que primero es generar ese punto de referencia para que vos puedas tener contraste, ¿sí? Hay mucha gente que yo acompaño que vienen de acá, de todo este automatismo, que empiezan a conectarse con estados más serotonínicos, más relajados y me dicen, me parece que me estoy deprimiendo. mm, No conocen ese estado. Entonces me lo empiezan a describir, le digo, no, eso es un estado de relajación, se puede vivir así, es un estado armónico, sentí cómo se siente tu cuerpo, entonces lo livianito que se siente, te sentís más cómodo en tu cuerpo, es una sensación de más comodidad en el cuerpo, de que te fluye más energía. Yo puedo sentir la vibración que emana mi cuerpo, ¿sí? Entonces, puedo sentir cambios en la vibración y en mi frecuencia, ¿sí? Que eso ya me vino con los años, ¿no? De sutilizarme. No es que pero uno pone la atención en eso y lo empezás a sentir. Y sí, como todo en lo que ponemos la atención, se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, son habilidades que se desarrollan de sintiencia, ¿sí? Que es llevar la atención ahí y tarde o temprano se empieza a desarrollar y te vuelves más experto en sentir, ¿no? mm, Que es una habilidad hermosa que yo enseño a las personas para vivir desde otro lugar, porque ya vivir de donde venimos viviendo a muchos que llegan a mí y vienen desequilibrados con enfermedades,
que no se soportan más. No, a veces no con enfermedades físicas, pero sí con desequilibrios mentales que no pueden consigo mismos, ¿no? Entonces, ahí a mí mi cuerpo me enseñó a vivir, me ayudó a ver la vida desde otro lugar, a vivirla desde este lugar, más desde el cuerpo. No es apego al cuerpo, ¿sí? No es ese apego ni a los placeres del cuerpo, ni a nada, sino es, es como hacer el caminito de vuelta que te va y vas a decir, no, soy esta cosa inmensa, consciente, pero tengo este traje, vamos a explorarlo. Y no es apego, es vamos a divertirnos con este juego que tenemos acá, este juguete, que este diseño alucinante que es la biología, nuestro biotraje, que también cómo traduce como vos decías, todo, cómo traducimos todo esto para ver tal color, ¿no? Agarro información, toma y me hace ver esto. Entonces yo sé que lo que yo estoy viendo con mi ojo es una traducción que hace mi mente. Yo sé que quizá esto no es verdad, pero es simplemente cómo se ve a través de estos anteojos que te vio traje. Entonces, vivir con esa humildad sabiendo de que es simplemente cómo se ven las cosas con este biotraje. No necesariamente es todo, ¿no? O toda la creación. Entonces, también llegas a la certeza de que no podés conocer todo con esto, ¿no? Y con estos sentidos. Y ahí donde te empezás a conectar también con la supraconciencia y con otras fuentes de sabiduría y que te llegan, y de ahí a cada uno nos llega de distinta manera, ¿no? Y empezás como a canalizar y un montón de cosas que a veces mis sensaciones en el cuerpo, en meditaciones, se han reflejado en imágenes o en información de otro tipo, que no era sintiencia, pero empiezan a pasar cosas ahí que es muy divertido explorarlo y eso, pero es empezar a habitar el cuerpo con otra conciencia y con esa curiosidad de exploración, ¿no? Que para mí eso es fundamental, que los científicos lo tenemos, ¿no? Y esto de que quiero explorar, pero cuando uno explora, cuando uno va con curiosidad, vos vas como abierto a observar, a tratar de interpretar patrones, no tenés algo definido de antemano, vos podés tener tu hipótesis, obviamente, que yo desde mi mente consciente y desde lo que yo ya conozco, puedo creer que esto va por acá, ¿sí? Ujú. Que pero también puedo decir, hay un montón de cosas que no sé, porque ya sé cómo funciona mi consciente, que está bien limitadito. Entonces, vamos a ver qué sale. Y eso te inyecta una energía vital, te vitaliza, y ahí se sentía en el cuerpo energético. ¿Cómo tener una fuente de energía vital? Y yo veo muchas personas de nuestra generación desvitalizadas, se van apagando cada vez más, se van marchitando cada vez más. Y esta capacidad de volver a asombrarnos, a divertirnos con la exploración de nosotros, o sea, Descubrir la quedarte magia, observándote, la, observarte a vos mismo es re divertido, a descubrir la magia la magia. verdadera de todo lo que nos rodea, ¿no? Porque el otro día estaba estudiando un filósofo que Claro, habla sobre habla de la fantasía, ¿no? Y decía que el ser humano necesita la fantasía para sobrevivir e inventa, desde Disney hasta todas las fantasías con las que convivimos los seres humanos, porque eso hace la vida un poco más llevadera. Pero él decía que eso es equivocado. El ser humano necesita la fantasía para ser humano, porque no hay nada real, excepto la historia que nos contamos, ¿no? sí, Entonces, cuando uno nota que uno puede generar una experiencia, y la experiencia que uno tiene no es independiente de nuestra propia participación, sino que uno tiene una gran influencia en cómo termina experimentando algo, deja mm, de ser algo objetivo y absoluto y pasa a ser casi una creación propia. Porque así, en ejemplos muy cotidianos, cuando estamos enamorados, la vida es maravillosa, los pajaritos cantan, siempre cantan, pero ese día vos lo escuchaste y el sol brilla más sí, y la gente te trata mejor en la calle y la vida, la verdad, qué lindo que es estar vivo. Y cuando sí, estás de luto, te pasa todo lo contrario.
está todo Sí, más oscuro. Claramente, las emociones son un sintonizador de de la calidad de la experiencia que tenemos. total. El tema que nosotros estamos convencidos que las emociones son reactivas. Pasa algo afuera, yo respondo de esa manera. Y si Sí. invierto el La sentido situación lógico, me hizo sentir así, o la persona con lo que dijo me hizo sentir esto. Sí, la culpa está yo afuera. creo que vos lograste invertir ese sentido lógico y ser proactiva en la generación de una emoción y por lo tanto ser receptiva de los mejores aspectos de la Sí, vida. Vos no sos ciega a la naturaleza, como le pasa al 90% de la humanidad. Vos no sos ciega a ver lo que es el otro ser humano independientemente de su cara, de cómo hable, de su ideología política, de su religión y de todas las máscaras que nos ponemos para mostrarnos al mundo, y empezás a ver la magia verdadera, porque estás totalmente. filtrando todo desde una emoción. Creo que vos dijiste varias veces desde la emoción del amor, donde uno ha expandido tanto que es capaz de ver mucho más que lo obvio, ¿no? Como decía la espada del augurio de Thundercats, déjame ver mucho más allá de lo evidente. Y cuando vos Total. ves más allá de lo evidente, ¿qué ves en la humanidad? ¿Ves con positividad todo lo que está pasando? ¿O cómo lo ves? Qué hermoso todo lo que dijiste. Ah, claro, hay una cosa que también ha sido una revelación para mí en estos 20 años, con el tema de las emociones que tildamos como negativas, ¿no? Como el dolor, la vergüenza, la frustración, la desilusión, ¿no? Las cosas que nos duelen, que tienen una química interna y no se sienten tan cómodas en el cuerpo, pero yo aprendí, lo que me enseñó mi cuerpo es a agotar la emoción y a sentirla con presencia, a darle presencia a la emoción, porque hay una reacción de que me quiero salir rápido de esta incomodidad, ¿cómo hago? Me siento a meditar, me voy a caminar, ¿cómo me saco de acá? Y es muy eficiente y expansivo y para mí te hace dar saltos cuánticos y saltos de conciencia, quedarte sintiendo, explorando, es decir, así se siente la desilusión. Me visualizo como que está el espíritu ahí escribiendo el diario íntimo de la experiencia humana y está describiendo cómo se siente, cómo se vive el dolor, cómo se vive la desilusión en la experiencia humana, que quien te facilita esas emociones es el ego. Y Sí. es lo que venimos a experimentar, la polaridad, este rango de emociones, más negativos, más positivos, pero el espíritu quiere todo el rango de Ujú. emociones y de experiencia humana. El El tema es que cuerpo, no me lo tome tan en serio y simplemente lo vea como científico. O sea, si vos ves cómo se experimenta la desilusión, cómo se experimenta el dolor, cómo se experimenta un duelo, cómo se experimenta el amor, cómo se experimenta un orgasmo, cómo se experimenta todo, con la misma neutralidad, volás. Porque es como que abrís tu canal, le decís sí a todo, le decís sí a la experiencia humana completa, ¿no? Y eso genera un flujo de energía, de conciencia, te abre todos los canales energéticos, todo te circula más rápido, entonces hasta el dolor y todo eso te dura menos, porque circula, integraste, te volvés experto en ser humano, estás ahí llevando tu presencia, tu observación, lo más neutra posible, a observar el estado mm, químico y el estado que está viviendo el personaje. Eso a mí me voló la cabeza y maravilloso, y te devuelve el poder a vos. estás Eh, en poder totalmente Porque y te estamos seguís llevando totalmente al... buscando las emociones positivas, porque creemos que nos sentimos así cuando ocurre lo que está ocurriendo afuera. Entonces estamos siempre buscando que ocurra algo afuera para que yo me Sí, pueda sentir, para darme permiso de sentirme sí, así. Cuando en realidad uno puede invertir el sentido lógico y puedo sentirme así para empezar a filtrar los aspectos de la realidad que reflejan eso. Y eso no totalmente. tiene nada de sobrenatural, simplemente de No, comprender cómo funciona es esta comprender cómo maravilla que tenemos funcionamos. del cuerpo, ¿sí? Es quedarte ahí observando cómo funciona tu psique, qué podés hacer con tu mente, cómo vos podés elegir interpretar y jugar y hacer experimentos. Y fíjate qué pasa en la biología, porque el cuerpo y la Mm. química interna empiezan a traducir todo eso que vos estás haciendo ahí, adentro, ¿no? Y es súper divertido.
Y yo lo vengo practicando hace un montón, entonces, cada vez que vienen situaciones de dolor, como me pasan como cualquier ser humano, digo: "Se viene un salto, vamos". Entonces, me quedo en presencia, siento, ¿sí? Y yo no te puedo explicar lo que pasa a las horas o al otro día. Me levanto con un estado de claridad, me bajan fichas, es como que digo: "Esto está buenísimo, entendí cómo funciona", Hay ¿no? una parte de mi libro que se llama Facilitación causada por comprender el verdadero significado de la tristeza. Ay, qué hermoso. Y yo hablo así de cada emoción, ¿no? Pero en la tristeza, cuando vos notás lo que te pasa cuando estás triste, eh, o cuando escuchás una canción triste, que por qué le llamamos triste si es simplemente una vibración en el aire. ¿Qué Sí, nos tal cual. causa a nosotros esa canción para generarnos lo que nosotros llamamos tristeza? ¿Y por qué la tristeza nos hace quedarnos quietos? ¿Por qué la tristeza nos hace quedarnos en cama? ¿Por qué la tristeza nos hace no interesarnos por las cosas del mundo? ¿Por qué la Mm, tristeza nos genera todo eso? La tristeza es un llamado a ir para adentro, no es algo malo. ¿Ha sí, pasado algo en tu experiencia que dice, ay, me quiero bajar de esta montaña rusa que le llamamos vida y no me está gustando lo que está pasando en esta experiencia? Puede ser la muerte de una persona querida o generalmente es con una pérdida, ¿no? Te peleaste con tu pareja o te bocharon en un examen, algo perdiste que deseabas, ¿no? Y esa tristeza posterior, cuando la ignoramos, que es lo que enseña el mundo moderno, hace que vos no salgas renovado con el aprendizaje que lleva eso. sí, Pero cuando sí le das bola y te vas para adentro, la tristeza es el llamado de la conciencia, es, che, muy material, te creíste todo, acuérdate que esto es una película, ¿no? Te la has creído de más y por lo tanto tenés que venir, volver a casa, recordar y volver a salir y seguir teniendo la experiencia, ¿no? Y es una manera maravillosa de resignificar la tristeza porque te permite, cada vez que total. ocurre algo, no dramatizarlo. Estoy Ujú. Es buscando fundamental eso. un grupo de España ahora que hablan del dolor también. Y el dolor ellos lo estudian, son científicos que estudian el dolor como qualia, como experiencia subjetiva, ¿no? Está el dolor, obviamente, que viene desde las terminales nerviosas, por ejemplo, de una herida, y el dolor emocional asociado que te lo magnifica o te lo baja de acuerdo a cómo estés interpretando esa herida. Y es tremendo, porque eso es el mejor ejemplo para entender cómo vos podés magnificar o reducir algo que es objetivo, que es la propia respuesta del cuerpo, más el significado emocional que vos le estás dando. Y es tremendo, porque yo soy un tipo que me la he pasado entendiendo esta cosa, pero vos sos una persona que la vivís y te puedo asegurar que hay una diferencia gigantesca entre el conocimiento y la sabiduría. Vos sos sabia, yo sé. Mi Hay mucha vida. diferencia entre las dos cosas, ¿no? Pero bueno, es todo perfecto, porque también todo lo que yo viví en mi cuerpo me hizo encontrar esta medicina para mí, porque no me quería volver a enfermar, ¿no? Entonces, eh, también es perfecto lo que nos toca a cada uno. Creo que este es mi mayor logro, las habilidades que tengo de gestión de mi química interna son mi mayor logro más que los títulos. Y la práctica que tengo en mí me hace vivir con mucha plenitud, mucha paz. Y volviendo a la pregunta que hacías recién, de cómo veo ese amor y a la humanidad, ¿no? Si yo veo eso en mí, si yo veo cómo funciono, cómo funciona el dolor, lo que pienso y me observo y sé que es una experiencia del personaje y empiezo a abrazar al personaje y a que pueda ser personaje y a vivirlo 100%, que no significa victimizarme ni caer, se te desintegra el patrón de victimismo, ya no aplica, ¿sí? Porque estás en este lugar de observador, sabes que no sirve de nada dramatizar, no sirve de nada victimizarte, simplemente estás teniendo una experiencia con la mayor neutralidad posible. Entonces, este lugar de certeza que somos, que es nuestro, este observador, para capaz que la mayoría de las personas lo entienden así, este observador puede estar en un lugar muy neutro, observando, tomando nota, experimentando y explorando todo lo que ve acá, en cómo es ser un humano, ¿no? Entonces, si vos lo entendés y lo aplicás para vos, cuando empezás a ver a otro que está
tomado por un enojo, está tomado por su ego, está sufriendo, está feliz, todos los estados son transitorios. No es que estamos siempre felices y saltando, no, no es que siempre estás en esa. Yo entendí mucho eso, ese gozo extremo que uno siente, que me pasó después con un montón de experiencias, meditación, todo, puede ser muy fuerte para la biología. La biología necesita tiempo para ir pudiendo albergar frecuencias muy altas. Y a veces impacta. Yo he tenido hasta cuestiones físicas en mi cuerpo de estar teniendo experiencias que yo sentía que me pasaban 900 voltios por el cuerpo. Mm. ¿Sí? Entonces dije, no, no se puede estar ahí todo el tiempo, está buenísimo, pero la biología tiene sus tiempos y también necesita un poco más de densidad, descansar, ir asimilando, ¿no? Entonces, saber que el estado que vos ves en la otra persona también es transitorio y yo como que ya tengo la práctica de ver más allá de lo que me está mostrando el personaje que está herido, reactivo, lo que sea, y yo elijo ver en el otro al observador que está detrás del otro. Y es como que ya se desintegró en mí esa entidad egótica, por así decirlo, que necesita defenderse, ¿sí? Pero la entiendo, entiendo a mi ego está basado en identidades que fomentan la ilusión de separación, de la separación con un otro. Entonces todo lo que esté afuera de mí puede ser una amenaza, ¿no? Mm. Entonces, entender la naturaleza de esa partecita nuestra, que es parte de la experiencia humana, y entendés cuando el otro pueda estar reaccionando porque está en ese estado, está tomado por eso, tendrá más o menos conciencia, no por eso es inferior o superior a mí. Nada, es simplemente observar la experiencia. Entonces, no solo aprendo de mi experiencia, aprendo de la experiencia de todas las personas con las que interactúo. Y eso me expande todavía más a mí, ¿no? Entonces, creo que como humanidad estamos aprendiendo a encontrar estas habilidades, aprendiendo a vivir la experiencia de separación con conciencia, y no con reactividad, sino aprendiendo a integrar toda la experiencia humana que incluye eso también, incluye experimentar la experiencia de separación, aunque vos sabés que no sos separado del otro, ni de un árbol, ni de una hormiga. ¿No? Y empezás también a vivir la certeza de la unidad, porque eso también se va revelando. Entonces eso también va sosteniendo tu capacidad de estar en neutralidad para observar la polarización del personaje, ¿no? Y cómo podés abrazar al personaje o al ego que es necesario, no es un enemigo, es una característica de la experiencia humana, nada más que Vale. tiene esas cosas, siente esas cosas, interpreta de esa manera, vos podés ver y entender mentalmente cómo está identificado con esto y esto y esto, tiene este sistema de creencias, tiene esta herida de rechazo, de abandono, de lo que vos quieras, ¿sí? Y te Creo que, parece súper lógico que esa partecita tuya interprete la vida de esa forma, pero vos estás viendo acá, mucho más atrás. y eso lo vi cuando empecé a correlacionar las cosas que dice la psicología con lo que dice la neurobiología, ¿no? A mí me gusta un poco más por formación cómo lo explica la neurobiología porque lo vuelve menos subjetivo, ¿no? Está Pues bueno. imagínate que tu cerebro va aprendiendo cosas. Imagínate que si el cerebro es el motor, junto con un GPS, digamos, eh, va aprendiendo y actúa de manera automática, así como automatizó, por ejemplo, la respiración o el latido cardíaco, hay reacciones que son automáticas, entonces, si Mm, es A, hago entonces B, si ocurre C, hago entonces sí, D. Y va ocurriendo, obviamente, en una hipercomplejidad del conjunto de cosas que te pasaron en la vida, que sí, después en la psicología le llama herida de infancia, herida de esto, pero en realidad aprendí una cosa, cuando pasa esto, yo tengo que sí, actuar de tal manera, porque cuando actué de esta otra, me pasó esto. ¿Me sí. entendés? Pero es un modo automático, Sí, son que tiene su automatismos cerebrales. función, muy importante. Claro, por eso Sí, la neurobiología asegura que la conciencia es exclusivamente un correlato neuronal, porque pueden medirlo durante la experiencia, sí, pero no entiende cómo vos a veces podés actuar por fuera de lo aprendido, eso. por fuera del Ahí está. automatismo. El automatismo es el ego, la libertad está en la conciencia. Sí, Entonces, claro, cuando uno no está atento,
se disparan los mecanismos automáticos Total, continuamente. Y de hecho vos parece puedes vivir, literalmente vivir en automático desde que te levantas hasta que te dormís a la noche, todo el día en automático. Es tan maravilloso el cuerpo humano que vos puedes parecer un ser vivo, interactuante con los otros, sin estar en ningún segundo vivo, ni sí, libre. total, sí. Es tremendo eso. Yo le llamo eso el lado A de la experiencia humana y después está el lado B, que es cuando empezás a encontrar estas cosas y empezás a observarte un poquito más desde afuera, pero hay muchas experiencias humanas que solamente van a ser el lado A y solamente van a ser esos mecanismos de automatismo y supervivencia. No sé por qué, será el plan de esa alma, no me importa, pero es simplemente observar experiencias posibles. Todos somos un fractal de esta esfera. Entonces, quizás ese otro fractal que yo estoy viendo es así, tiene que ser así. Yo no soy quien para decir está mal, tiene que mejorar. No sé, Ujú, está viviendo su experiencia. Obviamente, si uno puede ser inspirador y dador de perspectiva y nos vamos integrando, eso va haciendo que vos empecés a ver la esfera y empecés a vivir en unidad, ¿sí? Y dejar de pelear con otro fractal, ¿no? Esta, la eterna lucha de quién tiene razón, el partido político, el River Boca, lo que vos quieras, quién es mejor, quién tiene la razón, entonces se traslada toda la experiencia de tu día a día, en la familia, en los vínculos, entonces vos empezás a vivir más, seguir viviendo desde la polarización o seguir, empezar a practicar la unidad, ¿no? Y mm, estas cosas se practican y como vos decías, para mí el paso número uno es habitar la presencia. La presencia vos mismo te habilitas la capacidad de observar lo que está pasando. claro, Necesitas hacerlo eso, y nadie puede hacerlo por vos. ¿Sí? Entonces, a mí ahí me ayuda mucho a anclar esa presencia en el cuerpo físico. No pensar en estar presente, porque a veces se piensa la presencia, pero cómo llevarla y anclarla en el cuerpo físico. Para mí eso es muy eficiente, como que te mm, enraiza, que a la vez te integra, no te mantiene disociado del cuerpo, sino que lo anclas en la biología, en el cuerpo físico, hasta sentís más la fuerza de gravedad. Decís, pará, estoy acá, y eso te da una sensación de seguridad y la respiración, que también está remil estudiada, cómo, cómo dar, y más cuando estás experimentando a tu personaje en miedo, cómo desde el cuerpo puedes darle un contexto de seguridad al personaje, ¿no? Y con la respiración, activando estos núcleos predictores de la respiración, que te calman todo el sistema nervioso, dando una respiración pausada y constante, con un ritmo, respetando los ritmos, ¿sí? Así como el latido del corazón es rítmico, nuestro sistema, nuestro cerebro entiende que estamos seguros cuando yo respiro rítmicamente, a un ritmo constante, pausado, que ya sabemos que la respiración en simpaticotonía es aleatoria, cortita, agitada, y a veces no respiro y de repente suspiro profundo. Entonces, mm. ahí se va anclando todo en el cuerpo esa presencia, ¿no? Y eso se practica, saber que se practica, porque mucha gente escucha estas cosas y se frustran y dicen, qué difícil, no puedo, sigo como estoy. O no les sale todo el tiempo, entonces dicen, no, no, no estoy para esto, no es para mí, y es una respiración a la vez, es mi frase. Y yo llegué a esa frase porque literal, yo estuve un año y medio en una cama mirando el techo y lo único que escuchaba era mi respiración. Mm, Y me llevó al punto de decir, de lo único que consiste mi existencia ahora es escuchar la respiración que estoy teniendo y toda la maquinaria de pensamiento que tenía. claro. Y esos pensamientos en ese momento eran primordialmente positivos o negativos? De todo me pasó ahí, fue todo. Fluctuación de pensamiento, de momentos, ganas de morirme, rezar días enteros para morirme, y después al otro día me sentía re bien y re contenta, no sé, mucha fluctuación. Yo también tenía 23 años, no tenía inteligencia emocional, no tenía gestión de ningún tipo de mí, ¿no? Y fue como el primer encuentro con todo lo que había ahí adentro, era un mono enjaulado, ¿no? Entonces, literalmente en la mente yo viví la muerte de mi personaje y de mis identidades, porque yo cuando me enfermé era lo que hacía, eso era lo que yo creía que yo era. Y de repente se te corta el hacer es morirte en vida, porque se muere lo que vos crees que sos, nada más, y emergen otras cosas, ¿no? Vos sabés Eh, que a mí me pasó en una experiencia psicodélica algo como lo que estás explicando ahora. Eh, yo vi
todos mis miedos, uno tras otro. Uno podría clasificarla como una experiencia horrible, pero como yo entré ahí como científico, estaba de Mm, observador. ¿ves? Eso cambia todo. Entonces, estaba observando y, no sé, en una de las experiencias veía cómo moría mi hijo. Y volvía para atrás y respiraba. Y yo volvía a sentirme anclado y diferenciaba el ancla de la observación de esa experiencia. Y, Hermoso. y me lo repitió un montón de veces porque no lo entendía, ¿no? Yo decía, ¿por qué me muestra todas estas cosas horribles? Después veía que después de 20 años de trabajar en la empresa se fundía. Y después veía que me separaba de mi mujer, después vería la muerte de mi madre, y así, una tras otra, y en cada uno me volví Sí, a hacer volver para atrás, respirar. De hecho, quien estaba liderando la ceremonia me decía, vos te quedabas sin respirar un tiempo y después hacías otra vez. Y sí, era muy, ni siquiera había diferencias temporales, duraba el mismo tiempo cada secuencia, ¿no? Hasta que lo entendí. sí. La respiración era el ancla a la presencia y por Es eso todos gran- quieren respirar. Es lo primero que te hace volver, te estás yendo otra vez con la mente, volvé aquí, te estás yendo otra vez con la mente, volvé aquí, porque Sí, muchas de las cosas que nos pasan no están pasando, o están sí, pasando solo en la experiencia personal a través de la mente, sí, no en la realidad absoluta. total. Entonces, la respiración te vuelve, te trae, te saca, salí, te fuiste otra vez, estás cambiando de canal y te fuiste con este programa y te quedaste, la conciencia te Del quedó lado sí, pues, opificado ahí viendo eso. Salí de total. ahí. Ahí Hermoso. es donde comenzó mi teoría de la conciencia con respecto a la mente como pantalla. Sí, Porque cuando vos vas viendo que todo lo que ocurre en la realidad física, tu cerebro, mientras medís los correlatos neuronales, crea una experiencia que después la proyecta en la mente y la sí, conciencia observa la mente. Cuando vos lo ves de esa manera, vos te das dando cuenta que cuando estás soñando, estás observando la mente, cuando estás sí, despierto, estás observando la mente también, y cuando estás con una experiencia psicodélica, también estás observando la mente. Solo que estás cambiando la manera de crear y proyectar en la sí, mente. Pero cuando total. te morís, en una experiencia cercana a la muerte, dejaste de ver la mente y porque la mente ya no está creada por el cerebro, entonces empezás a observar algo más y la conciencia por eso se empieza a sentir integrada con el todo, ya no está separada desde una perspectiva observadora de una mente, sino desde una integración más amplia. Y a mí me cambió esa experiencia en particular, es la que me cambió toda la perspectiva, porque me demostraba después a cada ser humano como con unos anteojos de realidad virtual y cada uno caminando, creyendo que está interactuando. Por veces nos chocamos con el otro creyendo que estamos viviendo la misma realidad, pero cada uno está exclusivamente en la suya y no podés notar Sí, más que el personaje que chocó con vos, no lo que está viviendo ese personaje adentro de su propio anteojo de realidad virtual. Y te cambia todo, los enojos, si es de izquierda, es de derecha, si es religioso o no es sí, religioso, no te importa no te nada. importa. Y ahí donde dejamos de polarizarnos tanto y te volvés más empático, más compasivo, simplemente observa fractales. ¿Sí? Y son, yo siempre digo, eso que lata, eso que hace que lata mi corazón es lo mismo que hace que lata tu corazón, y es lo mismo que hace que lata el corazón de todo lo que están allá afuera. No, no tenemos nada de especial para que a mí me lata el corazón o a vos, no sé, es la misma fuente que nos hace que el corazón lata, ¿no? Entonces, eso, cultivar esa humildad me parece muy importante. La humildad me parece una cualidad del espíritu Mm. y tener esa apertura es muy liberador la humildad, ¿sí? ¿Qué es para vos la humildad? Es la comprensión, viene de para mí vino de un estado de mucha comprensión y de exploración que hace que se te caiga la soberbia, esa cosa rígida de las cosas son así, yo sé esto, ¿no? Y esto, aquel está mal, por esto, en vez de empezar a ver todo como interesante. Mm. Es un estado de humildad. Yo hablo del concepto de interesentabilidad, que lo inventé yo. Sí. Es vivir simplemente cada vez que vos observás, que emitís un juicio negativo o positivo hacia algo,
lo reemplazás por decir, mira qué interesante. mm, Entonces es usar tu mecanismo enjuiciador para hackearlo, mm, ¿sí? Entonces te quedás en un estado de interesantabilidad que te abre a vivir en exploración, en observación y en curiosidad. mm, Entonces te llevas al estado de que todo te parezca interesante y todo te empieza a parecer interesante. Y claro. eso te da energía vital. En vez de estar resistiendo a lo que es, juzgando esto, aquello, de negativo, positivo, ¿sí? Y dejamos de practicar la polarización. Y esto de, yo tengo la verdad de qué. Entonces, cada vez que algo viene de afuera a amenazar una identidad de mi ego, yo la agradezco y la abrazo y le digo, vení, desintegrame un poquito más, porque yo ya sé a dónde me llevó la desintegración de mi ego. Mm, Y veo, está buenísimo. Y a veces eso que viene de afuera te ayuda a que eso te pase. Entonces, si vos ya le abrís el corazón y decir, sí, me está doliendo, pero haceme Boston, porque yo sé la expansión que viene después. Entonces, empezás a tomar todo. Simplemente vivís lo que vive la muerte de tu personaje, como vos viste. El personaje se basa y está agarrado a cosas que son perdibles, 100%. maravilloso. Entonces, entender la naturaleza de las cosas perdibles y decir, no puedo hacer que lo perdible sea imperdible, porque ahí entro en el sufrimiento del hipercontrol de todo lo que tiene mi vida para que nada cambie, para que yo esté tranquilo y seguro. Es totalmente ficticio, ahí donde la persona no puede dormir de noche. Claro, claro. Entonces, cuando vos te relajás y podés vivir la impermanencia de las cosas, desde un lugar de conciencia, y saber que hay cosas que son impermanentes en la experiencia humana, y es parte de la experiencia humana experimentar la impermanencia. Porque siendo fuente, siendo conciencia, siendo espíritu, sos todo. Entonces es hasta una aventura experimentar la impermanencia, experimentar la incertidumbre. Y vos ves la mayoría de las personas sufriendo por la incertidumbre. Entonces, ¿cómo generamos un vínculo más saludable con la incertidumbre? Y podemos fluir en la incertidumbre. Que vos podés tener un mapa, tener tu mente que arma logística, proyecta, lo que vos quieras, pero te metés en un campo incierto, que es la vida, y soltás el resultado. Eso es maravilloso, porque está atado a la fe también, Sí, porque, pero no a la fe como la enseña la religión. A mí me gusta mucho una reinterpretación que hicieron de una de las parábolas de la Biblia, cuando Jesús estaba con sus discípulos y llega un soldado romano, un alto rango romano, que vos sabés que no se tocaban con los judíos ni le daban bola, y aparece y le dice, yo sé que vos haces milagros, se le tira a los pies, imagínate, se autohumillaba un romano delante de un judío y le dice, mira, tengo un sirviente, un esclavo que está enfermo y no quiero que se muera porque le tengo mucha estima. Y Jesús se queda mirándolo y sin decir nada, el otro se levanta y dice, no, no es mi esclavo, es un hijo que tuve con una esclava y no quiero que se muera porque es mi hijo y lo amo. mm, Entonces dice, ok, vamos para tu casa. No, le dice él, no, 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 no hace falta, señor, que vayas. Yo sé que si vos decís que se va a curar, yo cuando llegue a casa está curado. El famoso, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Bueno, ahí Jesús dice, cuando hace sus mejores enseñanzas, eso es la fe. La fe no es creer que va a pasar en el futuro, es saber que ya pasó. ¿Me entendés? Y cuando sí, vos ya sabes que ya pasó o que ya va a estar bien y que hay sí, transiciones hacia el estar bien que pueden parecer malas, sí, ese es la fe que te está pidiendo esto. Sin embargo, sí. el ego que te dice, esto no se ve bien, ¿eh? Me parece que no estamos yendo por el buen camino. Eso no A mí debería me estar dijeron pasando. a mí me No dijeron, debería. a mí me dijeron que el bosque era más bonito y que había flores, y aquí solo veo murciélagos y está oscuro. Pará, tenés Sí, fe porque estás sí, caminando en el camino correcto. sí, totalmente. Y es muy revolucionario vivir así. Es un nuevo paradigma. Tener esa apertura a la disolución del ego que no se disuelve. Es como que se vuelve más blandito. Sí, sí, Está, flexible, es flexible para flexible. Entonces, adaptarse.
es hasta más agradable de experimentar, ¿no? Entonces, porque te van a seguir doliendo cosas, cada vez que algo te toque tu herida de rechazo, te va a doler, pero ya la entendés, la ves, la podés abrazar, te podés autocontener a esa parte tuya, ¿sí? Mm, Dejamos de exigir a la vida que haga esa parte, o a otros, ¿no? Cuidame, abrazame, no, esto me duele, y vos sos el que está experimentándote todo el tiempo. claro. Buenísimo, si tenés un contención de afuera, pero sabés que no es por ahí, o sea que ¿no? Entonces, la mayoría de las personas viven en reactividad, los mayores, ¿cómo sería? Conceptos para mí de la psicología, están basados en la identidad del ego, ¿no? Y de esto, no, acá te tenés que proteger, acá tenés que defenderte de esto, tenés que aprender a poner límites, que me parece muy bueno, o sea, decir, yo acá quiero estar y acá no quiero estar, sí, Es que pero cuando uno lo entiendes desde la ciencia, la psicología no es subjetiva, son analistas de software, ¿me sí, entendés? Entonces, quizá a un psicólogo no le gusta escuchar esto, pero sí hay unos ciertos patrones obvios donde vos podés estudiarlo y decir, bueno, esto es subjetivo. No, no es subjetivo, es una obviedad que vos actúes así cuando te pasa algo así. Ahora, sí. la libertad detrás de eso es donde me parece lo más interesante. A mí me gustaría, ya para ir cerrando, porque estamos No sé en cuánto tiempo horario llevamos. ya. Hermoso, digo, Me gustaría que, que nos des un mensajito para vivir la biología, para vivir la biología del propio cuerpo, en el sentido de estoy usando un cuerpo, soy el cuerpo, y son dos maneras muy diferentes de gestionar el propio cuerpo, ¿no? Y cuando uno está usando el propio cuerpo, sí, ¿qué debe hacer para cuidarlo y manejarlo de mejor manera? hermosa, hermosa pregunta. Creo que estamos habitando un cuerpo, así como cuando uno mete la mano en un guante, ¿sí? Esa presencia consciente observadora, le podemos llamar, o espíritu, como le quieran llamar, se mete y habita el cuerpo, ¿no? Es como la mano que se mete en el guante. Y no dar por sentada la experiencia en este biotraje, ¿sí? Valorarla, apreciarla, tomarla como una experiencia sagrada, sacralizar la experiencia de fisicalidad y vivirla así, con agradecimiento y con exploración, ¿sí? Saber que se puede disfrutar el cuerpo, se puede disfrutar la experiencia de explorar la fisicalidad, es una experiencia más. La experiencia de fisicalidad es parte de lo que propone la experiencia humana, venir a experimentar esta sensación de fisicalidad, ¿no? Entonces, no darla por sentada todos los días, no salir por la vida en automático, solo en la mente, escuchar al cuerpo. La respiración es lo que más, la respiración es lo único que ancla esa conciencia observadora con el cuerpo físico. Es el único lugar donde radica nuestra existencia acá en este plano, la respiración. Sí, Entonces, eh, volver ahí, de ahí, desde ese lugar de presencia, obviamente a nivel físico podemos hacer un montón de cosas para estar más cómodos en el cuerpo, como entender y cuidar cómo funciona la biología, las leyes naturales que se aplican a nuestro cuerpo, la buena alimentación, respetar los ritmos circadianos, el contacto con la naturaleza, em, la buena alimentación, ya dije, el descanso, son como cosas básicas que hoy ya dicen todo lo que está en medicina integrativa y funcional. Antes de dar medicación, vamos a resolver estas cositas, ¿sí? Que no hay ninguna medicación que supla la falta de, o la violación de tus leyes naturales, ¿sí? Entonces, eso, y ir a maestrear eso es gratuito, no tiene ningún costo, ¿sí? Más que tu tiempo y tu atención, de decir, voy a tratar de respetar mi biología. Primero, si no conozco nada, entender lo básico del manual de usuario de la biología, que a mí me encanta enseñarlo, creo que es muy necesario en estos momentos, y entender lo disruptiva que es la vida moderna a la biología, y desde ahí hacer lo que se puede, ¿sí? Mientras vas practicando y anclando la presencia en el cuerpo. Cuando baja la interferencia química en el cuerpo físico, que es esa inflamación sistémica de bajo grado, el cuerpo te habilita con más claridad esa pantalla mental y el cuerpo emocional. Entonces, es habilitarte desde el cuerpo
ese lugar de disponibilidad interior y de observación que te facilita la cosa, ¿sí? Porque si vos que te vas directo a la mente a querer observar, pero tenés un montón de inflamación química en el cuerpo, es como un microincendio por dentro, genera turbulencia, genera vibración, genera ansiedad y es Mm. más complicado a nivel mental. Entonces, esa es mi forma, digamos, lo que yo fui encontrando para mi vida y lo que enseño en mis programas a la gente, vivir desde ahí. Así que eso, pero Una preguntita más me surge claro. que me parece obligada, porque yo creo que uno puede hacer eso, pero también ocurre la cultura y la sociedad alrededor, ¿no? Y Ujú, entonces uno sabe cómo debe alimentarse, pero después consigue en el supermercado lo que hay en el supermercado, no lo ideal, ¿no? sí, Uno sabe que debe dormir más, pero tiene un turno a la noche en el hospital. sí, Uno sabe, entonces, una de las cosas que más me ha chocado a mí siempre es cómo llevo todo esto que ya sé que debo sí, hacer y lo acompaño a la cultura y sociedad. ¿Cómo lo hago? sí. Bueno, eso a mí me tocó hacerlo muy sola también cuando empecé, porque era, aparte cuando yo empecé a hacer todo esto era, bueno, ella lo tiene que hacer porque es la enfermita, digamos. Nosotros que no estamos enfermos, no. Nosotros hacemos todo bien, comemos lo del supermercado. Ella es la que se tiene que cuidar porque es la enfermita, ¿no? Y hoy ya cambió mucho esa mentalidad. Hoy las personas ya van comprendiendo la alimentación real. Yo siempre digo, cada vez que tengas algo en tu mano y vayas a meterlo en tu cuerpo, discernir si la naturaleza te da eso así como vos te lo estás por meter en el cuerpo, ¿no? Mm, Entonces, si vos tenés una galletita, no, no hay una planta en la naturaleza que te dé galletitas. La planta te da una manzana, te da no sé qué. Entonces, tratar de meter en la biología las cosas como la naturaleza te las da, que son los famosos alimentos reales, frutas, vegetales, los que comen carne, carnes, sí, pero no tratar de evitar todo lo procesado, todo lo que dura varios meses en un estante, porque en la naturaleza nada dura varios meses en un estante, ¿sí? mm, Las cosas tienen un tiempo, se pudren. Entonces, eso es lo que genera menos inflamación en el cuerpo, es lo que el cuerpo más reconoce como esto es real. Todo lo que es más parecido a como la naturaleza nos los da, ¿sí? Eso es como para mí una base de discernimiento de lo que entra en la biología, ¿no? Y después entender la cultura y entender que hay patrones culturales, hay creencias, no sé, hay lugares donde se come mucho queso y porque venimos de época donde no había más otra cosa para comer, ¿no? Pero no significa que sea remil saludable vivir a queso. Entonces, cómo nutrir la microbiota intestinal, un montón de cosas, la diversidad que necesita. Ya estamos en otro momento de la humanidad donde tenemos mucho más acceso a alimentos y a recursos, y la mayoría de las personas tienen más acceso a recursos, aunque todavía hay muchas más personas que no, pero eh, ahí es un trabajito de uno decir, bueno, voy más allá de esta creencia cultural y voy simplemente a explorar. Tengo esto que va de acá hasta acá, que es mi creencia cultural, lo que hace todo el mundo, pero tengo todo este otro rango que yo puedo explorar. Entonces, es una decisión interna animarse a explorarlo que es simplemente ver qué dice mi naturaleza y mi biología y prueben y sientan. Esto es probar y sentir, así como un montón de gente me dice, ¿qué dieta tengo que seguir? Porque hay un montón de dietas y hay un montón de confusión con cuál es la alimentación ideal para el ser humano debería haber un tipo de alimentación como humano en el planeta, porque cada uno tiene como sus tendencias. Entonces yo le digo a la gente, ¿te resuena probar eso? Probá. Y si no, te sentís bien, cambia. El cuerpo te da ese Es margen. investigación, no leas el paper que hizo con otro paciente, sino con tu propio cuerpo experimenta y ve qué es lo El cuerpo. Somos un laboratorio andante. Mirarse como un laboratorio andante. Re. ¿Sí? buenísimo. Y lo que funciona a mi mejor amiga, capaz que no me funciona a mí. Y no juzgar eso, no me tiene por qué funcionar a mí. Estamos también reivindicando la bioindividualidad en ese sentido y la autenticidad que cada uno es, ¿no? Maravilloso. Eso me parece una gran frase de cierre. Somos un laboratorio andante, así que anda experimentándote todo el tiempo hasta que encontré la mejor versión para vos en Y cada... ese, y ese creo que es el mayor propósito de estar acá. Ese es como
propósito primario, Mm, explorar esta experiencia con todo lo que tiene disponible para explorar, la fisicalidad, el cuerpo mental, una psiquis, una mente, un cuerpo emocional, cómo se siente la química interna, usar tu cuerpo, explorar tus movimientos biodinámicamente, es fascinante, ¿no? O sea, eso para mí ya es el propósito primario, estar vivos. Después está el propósito secundario, que es lo que uno toma como el propósito del personaje. Ser el profesional, lograr tal cosa, ¿no? ujú, Que ujú. eso también está. Le tengo que dar a mi personaje algo para que haga, porque tiene ese personaje viene cargado con intereses, con cosas que vos Y tenés así es interés. como genera experiencias, porque quedándose quieto no Así existe te la lleva a experiencia. generar experiencias y así te lleva a que vos practiques la otra habilidad interna. Maravilloso. Qué lindo. Qué lindo, Martita. Me encantó. Te súper Igual, agradezco hermoso la estar. generosidad de siempre para compartir lo que sabes. Quiero volver a hacer la diferenciación entre conocimiento y sabiduría. El ser humano está muy perdido porque sigue persiguiendo conocedores y no sabios. Así Mm, que quiero reivindicar tu otra sabiduría buena en decisión. eso. Muchísimas gracias, Martita, y claramente hasta otro momento va a ser. Cuando quieras. Estamos juntos, caminando a la par, amigo. Chau, chau. Gracias, te quiero mucho.